Buenas noches, América. Se agudiza la crisis en Honduras. Dos decretos de la política de educación y de salud del gobierno de Juan Orlando Hernández del pasado mes de abril han generado desde entonces una avalancha constante de protestas que está arrinconando cada vez más al gobierno. De nada han servido los intentos de calmar las aguas. Lo que surgió como un movimiento en defensa de los derechos de los maestros y profesionales de la salud se ha convertido ya en un movimiento ciudadano de insatisfacción política que pide elecciones. El nivel de tensión que hemos visto en las últimas horas es preocupante. La respuesta del gobierno a las protestas ha sido desproporcionada en una decisión de enviar soldados y policías a dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y disparos de armas de fuego. Y esto dentro de la ciudad universitaria que alberga a parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en una clara violación de la Ley de Autonomía Universitaria del 57. Es preocupante esa deriva autoritaria de Juan Orlando Hernández. Como advierten los obispos hondureños en una inusual y contundente carta, si cada conflicto es manejado con la misma ineficacia, las consecuencias pueden hundir a Honduras en una crisis muy difícil de superar. La torpeza de Hernández, sin duda, no está contribuyendo a buscar una solución pacífica al conflicto. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, alertan sobre posible presencia de terroristas de ISIS en México. Analizamos la agenda que tendrá el presidente Trump durante el G20. Se reunirá con Xi y Putin. Campaña 2020, el auge de Latinos for Trump. Y por el lado demócrata, todos contra Biden. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad, algunas cuestiones a las que le queremos poner la voz de los expertos o algunas notas al pie, como la situación en Honduras, como decíamos ahora al inicio del programa. ¿Qué es lo que ha motivado esas protestas? ¿Cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso o la chispa que ha provocado ese incendio? Son dos decretos. Los decretos son conocidos como PCM 26 y 27, que son los de reforma del sistema educativo y del sistema de salud. Los afectados fundamentalmente ven en esa reforma una voluntad de abrir la puerta para, uno, la privatización y dos, para las decisiones de dejar a gente sin trabajo por motivos políticos. Eso generó protestas que en un principio surgían como reivindicación de esos derechos laborales de los ciudadanos y que ahora han derivado en esa protesta casi masiva, podríamos decir, de ciudadanos hondureños que salen a la calle para decirle a Juan Orlando Hernández que no están de acuerdo. Pero detrás de todo esto está un malestar político del país que muy probablemente se remonta al año 2009. ¿Se acuerdan de Manuel Zelaya? Desde entonces, cuando Manuel Zelaya fue expulsado del gobierno, la insatisfacción política de gran parte de los hondureños, particularmente de los votantes de izquierda, ha sido manifiesta y ahora se está notando, especialmente tras las últimas elecciones, las del 2017, en las que Juan Orlando Hernández ganó y, según incluso organismos internacionales, lo hizo con dudosos cuestionamientos por compra de votos, por recuento, etc. Vamos a saludar a la voz de quien nos puede ayudar a comprender qué está pasando un poquito más. Saludamos a Odir Fernández, que es miembro del Consejo Nacional Anticorrupción en Honduras. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Por qué dos decretos derivan en esa situación en la que ahora hay un malestar general que acaba pidiendo la dimisión del presidente? Bien, después del análisis que nosotros hemos realizado y como miembros de la sociedad civil, pudimos comprender de que cada uno de estos decretos tenía intenciones estrictamente tanto de privatizar la salud como la educación en nuestro país. Jugar con el gremio de la salud y con el gremio de la educación pretendiendo privatizar estos dos sectores tan importantes en la sociedad hondureña
han marcado un después respecto a la continuidad, permanencia y estabilidad del presidente Juan Orlando Hernández. La sociedad hondureña está totalmente indignada por el poco interés que se ha tenido para resolver los conflictos sociales, principalmente en estos sectores, en donde se ha evidenciado actos de corrupción bastante grandes, pero que mediante la privatización se pretende resolver todos esos hierros y todos esos faltantes de recursos económicos como tal. Como decíamos al principio, esta crisis se ha agudizado hasta niveles donde estamos viendo una violencia absolutamente desproporcionada. Los obispos también estaban preocupados y emitían ese comunicado de la deriva de esta situación. ¿Cree que pueden mejorar las cosas a partir de ahora? Bueno, es bastante complicado. En los últimos meses, en las últimas semanas, se ha podido observar de que la situación cada vez se agudiza mucho más. Creo que estamos lejos de ver y observar de que esto se va a tranquilizar. La sociedad hondureña cada vez se indigna mucho más. Diferentes sectores se están uniendo a las protestas populares. Eso lo pudimos observar la semana pasada, en donde también la Policía Nacional pues activó su protesta en vista de que no se le ha cumplido algunas promesas. El sector público también en el tema de transporte se ha ido a un tema de brazos caídos, se ha paralizado sus actividades económicas. Vemos los maestros, los docentes que también están paralizados, el sector universitario, en el área pública, los jóvenes están protestando cada vez más y nosotros observamos de que cada día se suman muchos sectores. Es imposible poder determinar de que esto se va a tranquilizar porque cada vez más desde el gobierno se están realizando acciones que indignan a la sociedad hondureña. Sabemos de que no hay un norte respecto a la generación de políticas públicas y de beneficiar a la sociedad hondureña. Es la opinión de Odir Fernández. Es miembro del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras. Señor Fernández, gracias. Muy buenas noches. A la orden. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan, en este caso, a México. Hay preocupación y esa preocupación se manifiesta por la alerta que ha lanzado el Departamento de Seguridad Nacional. ¿Preocupación por qué? Porque Estados Unidos ha detectado la posible presencia de 3 presuntos terroristas vinculados al autodenominado Estado Islámico cruzando México para llegar a Estados Unidos. ¿Se acuerdan de ese argumento utilizado por el presidente Trump de que esa crisis en la frontera con la llegada de migrantes podía traer, entre otras cosas, a terroristas? Bueno, pues ahora el Departamento de Seguridad Nacional por primera vez ha emitido una alerta con nombres propios. Esta es la fotografía de los 3 individuos que, de acuerdo a la información difundida por la administración estadounidense, pondrían o estarían poniendo en alerta a las autoridades mexicanas. Se trata de 2 egipcios, Ibrahim Mohamed y Mohamed Eisa, y un iraquí, Ahmed Gamin Mohamed Al-Jubiri. Son 3 ciudadanos que, de acuerdo a la información que maneja la administración estadounidense, tendrían como objetivo llegar a entrar en Estados Unidos. Ana María Salazar es experta en terrorismo, en cuestiones de defensa y es ex asesora de la Casa Blanca. La saludamos desde la Ciudad de México. Señora Salazar, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el recorrido que han realizado estos individuos hasta llegar a México, ahora en paradero desconocido, pero dentro del país? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y sí, es un poco confusa la información que hay en este momento de estos 3 individuos que fueron identificados por el gobierno de Estados Unidos de tener posibles vínculos con ISIS. Y ahora es donde viene la confusión. Una vez que se identifica a estos individuos y que entran a Centroamérica, se habla de que varios de los gobiernos centroamericanos de una forma u otra los identificaron, posiblemente los detuvieron, les hicieron algunas preguntas y después los soltaron. Entonces, cuando pensamos que ya habrían ellos, por lo menos 2 de ellos podrían haber cruzado por Centroamérica para entrar por México, pues hay varias
hay claramente varias formas de entrar a México. En este caso tendría que ser ilegalmente porque claramente ya los estarían buscando las autoridades mexicanas. En el sur de México hay podría haber hasta 500 entradas. Son pocas las entradas legales, pero como sabemos, la mayoría de las personas que entran sin documentos a México o entran en una forma por estas entradas no legales, lo que sucede es que no hay suficiente capacidad del gobierno mexicano de poner literalmente una supervisión para cada una de estas áreas, y tampoco hay la tecnología en este momento. Entonces, si tú me preguntas por dónde entraron, bueno, podrían haber entrado por lo menos, se me ocurren 300 entradas en el sur, por el sur de México, ¿no? ¿Qué cree que estos individuos acusados de pertenecer a esa organización terrorista del autodenominado Estado Islámico están haciendo en México? Mira, es interesante, si un grupo de 2 individuos está entrando a México de esta forma, la gran interrogante es que si están recibiendo ayuda de alguien. Debido a la presión que ha ejercido el gobierno de Estados Unidos sobre México para controlar el flujo migratorio de centroamericanos, lo que está sucediendo es que en lugar de abiertamente estar tomando camiones o un vuelo nacional para ir hacia la frontera o caminar por las carreteras como lo hicieron las caravanas en estos últimos meses, tendrían que estar buscando una forma de movilizarse en algún carro o alguien que les rentara o que los apoyara con transportarlos hacia el norte del país. Entonces tendrían que tener por lo menos ayuda de algunas personas, tal vez una organización, para poder movilizarlos en este momento en una forma ilegal. Se me hace difícil pensar que tratarían de caminar todo el trecho, porque México, como tú sabes, es un país muy grande. Entonces por lo menos tendría que haber alguien que estuviera dispuesto a recibir dinero, apoyarlos para poder transportarlos hacia el norte del país. ¿Hay evidencias que podrían señalar que no son los únicos que pertenecen a organizaciones terroristas? Desde los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, ambos países, México y Estados Unidos, han desarrollado protocolos especializados para este tipo de situaciones, porque se asumía que México podría ser como un transbordador, un país en donde tratarían de entrar caminando, ya sea por la frontera, por la frontera que no tiene resguardo, o por las mismas, si quieres tú, puertos de entrada. Ya hay los protocolos. Desde entonces, aquí yo creo que la interrogante es, habiendo un nuevo gobierno en México y con todas las reformas que se hizo al aparato de justicia, si estos mecanismos de coordinación que tradicionalmente ha habido en ambos países hayan sido afectados. Pero sí, generalmente en los últimos 10 años, intentos de esto, sí ha habido como información o notas sobre esto, de intentos de tratar de cruzar el país, nacionales de países que se identifican como complejos o complicados por la posibilidad de que pudieran estar apoyando grupos terroristas. Ya ha habido esos intentos aparentemente, pero sí se ha podido detener o por lo menos identificar estas posibilidades para asegurar que no cruzaran por México y que no cruzaran la frontera hacia Estados Unidos. Yo te diría que hay más probabilidades, o había más probabilidades, que algún terrorista cruzara de Canadá a Estados Unidos en su momento, y sí se identificaron varios casos de posibles terroristas que hicieron ese cruce entre Canadá y Estados Unidos, que de México a Estados Unidos. Eso fue el pasado. Habría que ver cómo está la relación y la coordinación en este momento. Es el análisis de Ana María Salazar, que es experta en seguridad y ex asesora de la Casa Blanca. Gracias, señora Salazar. Feliz noche. Que tengan muy buenas noches. Y la noticia en positivo, una noticia rápida para terminar. 7 de cada 10 padres en Estados Unidos quieren que sus hijos vivan en un hogar sostenible medioambientalmente. ¿Y qué es sostenible medioambientalmente? Miren los datos. Que se recicle en ese hogar, que se evite tirar comida, que se consuma energía de manera responsable y cada vez menos, que no se usen, por ejemplo,
tantas bolsas de plástico o incluso las pajitas o popotes, como le llaman en algunas partes de América Latina, para las bebidas. Apagar las luces, el uso de bombillas más sostenibles, evitar las botellas de plástico o hacer donación y no tirar aquello que no se necesita. Ejemplos que nos pueden inspirar a nosotros a seguir el ejemplo de estos padres. Tiempo para el análisis en cuestión de poder hoy para analizar la próxima reunión del G20, ese grupo de países más industrializados del mundo que se van a reunir sus líderes, no todos, pero al menos delegaciones de esos, la mayoría sí van los líderes, de esos 20 países en Osaka, en Japón. Decía que no van todos los líderes porque, por ejemplo, México está dentro de ese grupo, pero Andrés Manuel López Obrador ha declinado esa invitación, dice que no va a viajar. Esa cumbre se van a producir múltiples reuniones bilaterales. Donald Trump va a buscar probablemente la reunión con Xi Jinping para intentar encauzar lo que ya muchos dicen es, sin duda, una guerra comercial entre las dos principales economías del mundo. ¿Qué tenemos que esperar de esa cumbre? ¿Qué se está preparando? ¿Qué intentan las delegaciones previas antes de que los líderes vayan buscando soluciones? Hemos invitado a Isaac Cohen, es analista financiero, es economista, para que nos ayude en esa perspectiva previa a esa cumbre. Isaac, buenas noches. Buenas noches. La fotografía de Xi Jinping, el presidente chino, con Donald Trump, ¿es la más importante de esa cumbre del G20 o va a haber otras noticias relevantes? Bueno, yo diría que la más esperada es probablemente el resultado de esa reunión en la cumbre entre ellos dos, porque en este momento yo diría que la tensión comercial entre China y Estados Unidos, que no se ha derramado todavía a otros temas, pero que se mantiene en la parte comercial, es la relación de mayor tensión que hay en este momento en la economía internacional. Entonces hay que prestarle mucha atención a lo que pase ahí en esto. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, el resto de la comunidad internacional afectada por esa guerra comercial de aranceles increciendo? O, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, más allá de las advertencias. Leía hoy que Christine Lagarde dice que esta guerra no va a beneficiar a nadie a largo plazo y que ya se va a notar en las previsiones de crecimiento económico mundial. Efectivamente, y el Banco Central de Estados Unidos lo ha dicho, uno de los factores que está ya desacelerando la economía de Estados Unidos son los resultados de la guerra comercial. De manera que estamos hablando de la relación de mayor tensión en este momento en la economía internacional. ¿Cuál puede ser el desenlace de ese conflicto que ha ido creciendo? Porque ninguna de las dos partes va a querer salir diciendo, miren, ¿saben qué? Me equivoqué, voy a retirar esos aranceles para que usted también retire los suyos y volvemos a la situación inicial. Por lo tanto, no tengo la razón cuando le dije que quería cambiarla. Bueno, que ambos están perdiendo está claro. La declaración de Lagarde en ese sentido es apropiada. Ambos yo creo que se quisieran bajar del gancho porque tampoco se trata de continuar perdiendo, porque ambos están teniendo pérdidas enormes. La desaceleración en China es evidente, la pérdida de dinamismo de la economía china, por una parte. En Estados Unidos, la interna se le está principiando a descomponer al presidente y a las puertas de su reelección, anunciada hace una semana, pues tendrá que vigilar un poco a las personas que votan por él, porque de lo contrario va a perder la elección en 2020. ¿Quién pierde más, Estados Unidos o China? Eso es difícil de medir. Yo diría que Estados Unidos es una economía más diversificada, más grande, menos dependiente de China. China es más dependiente de Estados Unidos porque su gran mercado de exportación, que fue el gran factor que causó el milagro económico en China, es Estados Unidos. Entonces yo creo que para China es más vulnerable, diría yo, que la economía de Estados Unidos. Si lo miramos por sectores afectados, dentro de Estados Unidos, ¿quiénes son los que más sufren esta guerra comercial? Bueno, yo creo que aquí el secretario de Agricultura de Estados Unidos nos ha dado una pista enorme cuando ha dicho de que los principales perdedores en esta guerra en Estados Unidos son los agricultores. Y esto es muy impresionante porque lo que dice el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, es, miren, el patriotismo no paga las cuentas. Los agricultores están endeudados y no pueden vender la cosecha. China, que compraba 70% de la soya producida en Estados Unidos, la está yendo a comprar a Argentina y a Brasil. Entonces los agricultores en Estados Unidos pues están perdiendo y seguramente no van a votar por el presidente Trump si sigue esto. Esto va a pasar en el G20 y veremos si
se produce un acuerdo. Hay que recordar que en el último G20 que se llevó a cabo en Argentina ya hubo una reunión entre Xi Jinping y Donald Trump por este mismo motivo. Y el resultado fue, nos damos una tregua que ha acabado derivando en un incremento de la tensión. Más cosas que se van a producir en ese G20. Donald Trump se va a reunir, entre otros, que no es poco, con Erdogan, el presidente turco, con Angela Merkel, la saliente canciller alemana, con el príncipe de Arabia Saudí, bin Salman, con quien Estados Unidos tiene una relación de amor-odio en función de a quién le preguntes, ¿no? Con Vladimir Putin, nada que añadir, además de con Xi Jinping, entre otros. De todas estas reuniones, ¿cuál es la que nos tenemos que fijar porque realmente es relevante? Yo diría que depende mucho de la actitud del presidente Trump. Yo veo recientemente de su parte, está haciendo concesiones importantes, por ejemplo, en el caso de Corea, ha retrocedido, en el caso de Irán ha retrocedido. Pienso que el hecho de que esté buscando la reelección ya activamente está principiando a moderar al presidente. No está previsto ninguna reunión de Donald Trump, por ejemplo, con líderes latinoamericanos. De acuerdo que en el caso de México, Andrés Manuel López Obrador envía al canciller, pero Argentina forma parte del G20 y no está prevista una reunión. Y Brasil también. Y Brasil. O sea, México, Brasil y Argentina son los tres latinos que están en el G20, pero no se ha programado reuniones con ellos. ¿Qué rol juegan estos tres países respecto del resto del conjunto del G20? Bueno, son las economías más grandes de América Latina y tienen la representatividad del hemisferio sur en la reunión, pero actúan por sí solas. O sea, América Latina no tiene una opinión común, digamos, que defiendan los latinoamericanos en esas reuniones. Van a representar sus propios gobiernos. Ok, vayamos por partes. México, ¿qué busca México de este G20? Bueno, México creo yo que tiene mucho interés en que se mantenga el crecimiento de la economía mundial, en el sentido de que su economía se ha vuelto muy dependiente de inversiones extranjeras, muy dependiente de la relación con Estados Unidos. Hemos visto recientemente las consecuencias de eso y para México la reducción de la tensión comercial en el mundo es muy importante, porque México se ha vuelto una economía muy abierta. Y lo mismo se puede decir de Brasil y Argentina. Ambos necesitan una economía mundial que esté en expansión, que funcione y que no tenga sobresaltos y estas guerras que causan una volatilidad, una intranquilidad enorme. Bueno, pero antes me ponía el ejemplo de Brasil. En el caso de Jair Bolsonaro, por ejemplo, la guerra comercial de Estados Unidos y China indirectamente la está beneficiando. Le preguntábamos hace unas semanas a Moisés Naim sobre este particular de quiénes eran los beneficiados de esas guerras comerciales, guerras de aranceles, y en el fondo nos decía nadie. Pero si vamos a las cuentas, pues sí, claro, Brasil con el tema de la soja, puede haber algunas cosas muy puntuales que sí acaban beneficiando. ¿Está de acuerdo? Efectivamente. No, yo creo que en este caso, en el caso puntual de la soja, pues Brasil sí está viéndose beneficiado, pero el problema es que la desaceleración en China está perjudicando la demanda de China por productos brasileros, por productos argentinos, inclusive por productos alemanes. La economía de Alemania se está desacelerando precisamente porque ya no tiene esa fuente de demanda para sus productos que es la economía de China, que se está desacelerando. Entonces, es una fuente de tensión enorme estas guerras comerciales. Yo diría que es la relación de mayor tensión en este momento en la economía internacional. Termino, en el caso de Argentina, este año es año electoral. Mauricio Macri sí ha tenido un gran caballo de batalla, ha sido el de la economía. Me decía un analista que por muchas propuestas que hizo, tuvo una cierta torpeza en la aplicación de sus políticas económicas y sus propuestas económicas al principio de su mandato, pero ha tenido el acierto, las capacidades de ser casi uno de los primeros presidentes no peronistas de la historia reciente de Argentina que ha concluido su mandato. O sea, que algo hizo bien también, ¿no? En cualquier caso, en este año electoral, este G20, ¿cómo beneficia a Mauricio Macri? Bueno, para Macri el G20 en Buenos Aires fue un éxito increíble. Llevar a 20 líderes del mundo, 19 líderes del mundo a Argentina fue espectacular en ese momento. En ese momento la economía todavía no se había venido para abajo, pero el problema es que estaba aplicando una política gradual de corrección
y en ese sentido la economía internacional le sacó la alfombra porque los capitales se fugaron de Argentina en cuanto hubo una alza de la tasa de interés en Estados Unidos. De manera que Macri ha tenido también mala suerte, en el sentido de que su programa gradual no se pudo sostener porque la economía internacional no lo sostuvo. Es la opinión, el análisis de Isaac Cohen. Es analista financiero, es economista, nos acompaña hoy en Cuestión de Poder con ese análisis previo a la reunión del G20 que se va a llevar a cabo en la ciudad japonesa de Osaka este próximo viernes y sábado. Gracias, Isaac, buenas noches. Encantado, buenas noches. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las voces de conservadores, liberales, republicanos, demócratas. Hoy en nuestro espacio de análisis sobre cuestiones de la actualidad vamos a escuchar el punto de vista de Alberto Calimano. El señor Calimano es consultor y es miembro de la Asamblea Nacional de Republicanos Hispanos. Señor Calimano, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y con Patricia Sosa. La señora Sosa es abogada, es analista demócrata y trabajó bajo la administración de Bill Clinton. Señora Sosa, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Oigan, ustedes dos son hispanos, les gusta la política, participan activamente en cuestiones políticas. Hoy el presidente Trump, su campaña, Trump 2020, ha lanzado una iniciativa que a algunos les llama la atención. Se llama Trump, Latinos for Trump. Es la iniciativa que busca seducir a la comunidad latina para que en el 2020 voten por el presidente Trump, teniendo claro que los latinos en Estados Unidos no tienen la migración como uno de sus ejes fundamentales a la hora de ejercer su derecho al voto y escoger los candidatos, y la economía, la educación forman parte de esas prioridades. Y si nos fijamos en eso, señora Sosa, los latinos tienen que estar bien contentos con el presidente. Bueno, no lo están, obviamente, porque hay muchas de las políticas que impactan a la comunidad como tu identidad étnica, ¿no? Nosotros somos muchas cosas. Yo soy mujer, soy latina, soy puertorriqueña, pero muchas de las políticas impactan esa identidad étnica que creo que ha creado una oposición muy grande. Pero sí, hay latinos conservadores y Trump ganó un porcentaje mucho más alto de lo que se esperaba en las elecciones del 2016. Así que el voto latino no es un voto asegurado para los demócratas, lo van a tener que trabajar, pero yo creo que con las políticas de odio, con la política de separación de familias y de aislar y poner niños en jaulas, yo creo que eso va a tener un impacto muy fuerte en la credibilidad de Trump para poder reclutar a los latinos para que voten por él. Bueno, en las últimas encuestas que he visto yo, el 50% de los hispanos votantes están a favor de Trump, y está por crecer esto más todavía. Ahora mismo hay 2 millones de empleos que se han creado para los hispanos. Es el nivel de tasa de desempleo más baja en la historia de Estados Unidos, o hace 50 años. Y también los negocios han subido 80% sus operaciones. Están abriendo más negocios hispanos y esos negocios están empleando más hispanos para sus negocios, y eso yo creo que ha sido muy favorable para los latinos. Y como vemos en el otro lado de los demócratas, ahora que mañana y los próximos 2 días van a haber debates, ellos están hablando de más impuestos para la ciudadanía, más impuestos para el trabajador, para la clase media, y no podemos soportar eso. Gracias a la postura de Trump de cortar impuestos, ha podido crear toda esta economía que todo el mundo ha visto favorable y todavía está rompiendo récords. Hoy mismo el presidente tuiteó sobre la economía, cómo sigue creciendo la bolsa de valores. ¿Está de acuerdo con lo que decía la señora Sosa de que las políticas de odio y de separación de familias van a tener un impacto en al menos parte de los votos latinos que se dejaron seducir o se decidieron por el presidente Trump en las últimas elecciones? Bueno, yo pienso que no, para mí no es una narrativa que él está tratando de llevar, porque sabemos que los demócratas no están favoreciendo las leyes migratorias, la reforma migratoria que tanto se espera. Estamos esperando en 1 minuto, eso se puede pasar en 5 minutos, una buena ley migratoria. Ahora eso mismo, es falso, y ustedes siguen diciendo algo que es falso. Los demócratas tenían un acuerdo con el presidente Trump, él rompió el acuerdo, trató de pasar una reforma escrita por Stephen Miller, que es una persona que odia a los latinos, que odia a los inmigrantes. Eso es una narrativa falsa. Si tú vas a apoyar un presidente que separa a niños y los pone en jaula, acepta lo que estás apoyando y no mientas y digas algo que no es cierto, que los demócratas no apoyan una reforma migratoria, porque los demócratas sí apoyan una reforma migratoria, una que sea justa
y que tenga en consideración que la crisis migratoria no es solamente porque quieren venir a buscar empleo, hay una crisis humanitaria en Venezuela, hay una gran violencia en Centroamérica y esta gente tiene el derecho de venir a buscar refugio en este país. Bueno, ahora mismo Estados Unidos está tratando de reformarlo, liderado por el presidente. Ahora mismo México está haciendo mejor trabajo que los demócratas que pusieron, van a poner ya hoy 15,000 soldados en la frontera de Estados Unidos y en el sur ya tiene 6,000 soldados. Y México está actuando mejor que los mismos demócratas ahora mismo, porque ahora mismo afecta el trabajador común, ¿verdad? Bajan los salarios con la inmigración. Si lo hacemos en orden, hacemos una reforma se ha hecho ofertas, hasta con DACA él ha hecho ofertas y lo han rechazado a los demócratas. ¿Por qué cuando el presidente Trump y los republicanos controlaban las dos cámaras del Congreso no avanzaron una reforma migratoria cuando tenían los votos y ahora le piden a los demócratas que hagan lo propio cuando ellos están en minoría en la Cámara, al menos de representantes? Bueno, en el Congreso siempre hay republicanos que están en batalla en sus distritos y no votan a lo mejor a favor de lo que quería Trump. O sea, que dentro de los republicanos tampoco hay unidad. No, mayormente hay unidad, pero siempre hay uno, como está 50-50, siempre hay una pelea entre algunos votos y no se pudo dar esa reforma migratoria. Pero entonces, ¿no le parece un poco injusto que ahora se le exija a los demócratas lo que dentro del Partido Republicano en ese momento tampoco se consiguió? Yo pienso que es justo, porque honestamente hay una crisis no solamente humanitaria, también de seguridad. Hay un tráfico humano donde los coyotes... Una crisis creada por Donald Trump. Vamos a dejar que termine el argumento y le doy la palabra. Es una crisis humanitaria. Esto de la separación de niños, ahora mismo se ha visto en un programa probando si esos son verdaderos sus hijos. Y eso es un problema que tiene la administración, porque no sabemos si son hijos o no. Y ya saben, las personas que vienen con coyotes y vienen con los carteles, que ya el mismo vicepresidente hoy en el lanzamiento de la coalición de Latinos for Trump dijo que el costo es $5,000 que utilizan estos carteles y estos coyotes. Y esto ha existido, la crisis humanitaria existió en el tiempo de Obama, y Obama tampoco lo resolvió. $5,000, que es lo que suelen pagar los inmigrantes que quieren que alguien los lleve, el conocido como coyote, hasta la zona de frontera para entregarse a las autoridades. Hay que decir que esos $5,000 en algunos casos pueden llegar hasta los $8,000 o $10,000. Señora Sosa. De nuevo, una crisis creada por Trump. Estamos hablando de niños. Lo que está haciendo la administración es culpando... ¿La llegada de migrantes es culpa de Trump? Bueno, es una situación compleja, el trato y la crisis fronteriza. Pero la crisis fronteriza y cómo se ha manejado la crisis fronteriza que ha causado la muerte de cuántos niños ya, como 5 o 6 niños. Había una foto recientemente de una familia que el padre y la hija ahogados en el río. Es una crisis humanitaria de mayor proporción por la manera que ha sido manejada. Pero para estar en la misma página, son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es que lleguen migrantes, eso no es una responsabilidad de esta administración, le pregunto. Y la otra es cómo usted considera que migrantes han llegado en Estados Unidos por muchos años. No es el hecho de que vengan inmigrantes y que vengan a la frontera a buscar refugio no es nada nuevo. Tú mismo lo has dicho en programas anteriores, que es un número menor que lo que, por ejemplo, hubo hace 10 o 15 años atrás. Sí, en el mes de mayo fueron 144.000, es una cifra récord comparada con la de esta administración por un mes y durante toda la presidencia de los 2 mandatos de Barack Obama. Pero si esa cifra la comparamos con las cifras de la administración de Bush, que es la anterior a Obama, esas cifras se quedan bajas respecto a la media que recibía esa administración. Y no tenemos la crisis que tenemos en este momento. Y acuérdate que la crisis se complica, por ejemplo, la crisis humanitaria de Venezuela. Es una crisis muy seria y esa gente están justificados en tratar de venir a Estados Unidos y buscar refugio, aparte de que la mayoría de los países que reciben a los venezolanos no es Estados Unidos. O sea, la crisis migratoria o la crisis de refugiados latinoamericanos no es monopolio de los americanos. Ellos están yendo por todo el mundo buscando porque están luchando por su vida, sean los venezolanos o sean los hondureños por la violencia tan terrible que hay en su país o sean los otros por las crisis económicas de su país. Bueno, Trump está apoyando a Venezuela ahora mismo, tratando de cambiar ese régimen. Ahora mismo Guaidó, ¿busca el cambio de régimen? ¿Estados Unidos? Exactamente, aceptó que democráticamente tenemos a este Guaidó, que está presente ahora mismo representando a los venezolanos para que sean libres. Maduro todos sabemos que es un dictador. Y eso también yo lo comparo cuán callados están los demócratas
con el socialismo y con una persona como Maduro, que no los... si tú miras a Sanders, a Bernie Sanders, a Alexandria Ocasio-Cortez, no dice lo difícil que está pasando esa gente. Y ¿Es una crisis humanitaria lo que pasa en Venezuela? También es una crisis, se está mudando mucho a Colombia, como ella dice, y el presidente de Estados Unidos está haciendo todo lo posible dentro de su poder a apoyar a Guaidó, y lo ha hecho. Pero déjame hacer abogado del diablo. Entre los poderes del presidente también está otorgar el TPS, y en cambio hasta ahora no lo ha hecho. ¿Por qué esta administración pone tantas sanciones, reconoce la crisis, reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado, y cuando es el momento de demostrar también con la generosidad de la apertura a los que llegan y ofrecerles el TPS, eso no lo hace? Bueno, ahora mismo tenemos la crisis de inmigración, que eso es lo que se está enfocando ahora mismo. Y todo va en orden. Obviamente hay una crisis en Centroamérica, México, y ahora mismo México está tomando acción a la presión del tratado de intercambio que está haciendo Estados Unidos con México, que si no cumple van a haber sanciones. Y yo creo que el presidente se enfoca primero... ya los Estados Unidos necesitan ser América primero, como dice él en su campaña. Trata de ayudar a los de aquí y luego ayudamos a los de afuera, porque no es moral que no ayudemos a los nuestros. Si tú miras un estado como California parece un estado tercermundista, desgraciadamente. Es un estado bellísimo, pero obviamente con la política pública de los demócratas... Me tienes que dejar comentar eso. Me tienes que dejar comentar eso. Yo le dejo siempre comentar, pero no, le estás dando mucho más tiempo. Déjeme un segundito. Cuando dice que California es tercermundista, California, si no formase parte de Estados Unidos, sería la 8ª economía del mundo. Pero si usted mira, Los Ángeles tienen su propia crisis humanitaria con las personas sin hogar, que hay una problema... Pero eso no convierte a California probablemente en un estado tercermundista. Probablemente existe hay más de 100.000 personas sin hogar con problemas de adicción, hay problemas en el sistema sanitario que se están muriendo, y hay enfermedades que son de países que vienen de países tercermundistas. Responda. Peores crisis existen en los estados republicanos, donde la inequidad es muchísimo mayor. Por ejemplo. Y la connotación en estados como Alabama, estados como Mississippi, donde tienen unos niveles de pobreza terribles. La inequidad está equiparada a los estados que están controlados por los republicanos, porque los republicanos no creen en las políticas de distribución de riqueza. Y lo que pasa es cuando tú haces ese comentario, California parece un país tercermundista, das una connotación racista, de que es un país tercermundista porque es un estado diverso donde integran... Eso. No, pero tiene la connotación porque lo que tu presidente dice, ¿qué dice los países? Primero América. Primero Europa, primero Noruega, primero todo lo europeo. Eso es lo que el subtexto de lo que está diciendo tu presidente. Yo no veo esa conexión. Pero la vemos nosotros. Obviamente tú eres republicano y estás bregando en una narrativa muy diferente a la de nosotros. Yo te voy a compartir una narrativa muy diferente en la cual lo que nosotros vemos es un presidente que abusa a niños porque ellos creen que esos niños son foco de infección. No los ven como seres humanos. No creen en la humanidad de esos niños, no creen en la humanidad de esos refugiados y hacen lo que sea y violar leyes internacionales, tratados internacionales, acuerdos que llevan más de 60 años luego de la Segunda Guerra Mundial, porque ellos no creen en la humanidad de esa gente. Vamos a cerrar el tema. Hablando de humanidad, los demócratas son los primeros que están a favor del aborto hasta los 9 meses y el infanticidio, que es peor todavía, que matan a un niño que sobrevive al aborto y muere. Exacto, por eso es que tenemos el problema que tenemos. Y si tú miras bien, los Planned Parenthood, que es la mayor organización que apoya a los demócratas, su fundadora, Margaret Sanger, apoyaba la eliminación de los morenos, y de hecho han sido bastante exitosos porque han muerto más de 20 morenos. Y hablando de comunidades... Sobre el aborto, no vamos a tener un debate del aborto. Pero hablando de comunidades demócratas... No lo voy a dejar que hable del aborto de esa manera. Mira Chicago. Le estás dejando que diga mentiras. Le estás permitiendo que diga mentiras. Vamos a ponernos, se nos está acabando el tiempo. Hay diversas afirmaciones que a mí me llaman la atención y por justicia con la audiencia. Cuando dice
dice que Planned Parenthood apoya fundamentalmente a los demócratas. Planned Parenthood es una asociación que recibe mayoritariamente el apoyo de los demócratas, pero la organización no apoya a los demócratas, apoya a la causa a la cual está creada, que es la de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres. Yo estoy equivalando lo del racismo, ¿verdad? Cómo esta organización fundada por Margaret Sanger, si miran bien la documentación... ¿En qué año? ¿Quién es Margaret Sanger y a qué se está refiriendo? Vamos a hablar de la política. Lo que pasa es que ya se me ha acabado el tiempo. Sí, porque le está cambiando el tema. No, eso no es justo. Pero mira, les incito a que hablemos del tema del aborto en un debate próximo. Okay. Exacto, pero no es y yo estaré encantado de recibirlos y escucharlos. Mi especialidad es salud pública, así que me gustaría mucho debatirlo, porque es una perspectiva y él es religioso, así que él tiene una perspectiva bien cargados de energía, ¿eh? Sí, yo me enfoco en la ciencia, no hay que enfocarse en lo real. No, hay que enfocarse en la ciencia y en la verdad. Bueno. Excelente, yo estoy con usted. Estamos de acuerdo. Listo. ¿Están de acuerdo? Con la verdad. Así cerramos el debate de hoy con Alberto Calimano y con Patricia Sosa. Gracias por su energía, por sus puntos de vista. Muchas gracias. Debate. Vamos a la pausa y ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amel. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo cerramos hoy? Cerramos hablando de comida y celebrando a un grande de la cocina, Anthony Bourdain, quien estaría de cumpleaños hoy 25 de junio. Y lo vamos a hacer siguiéndole el paso a otros dos grandes de la cocina, José Andrés, el chef español, y Eric Ripert, el chef francés, quienes recientemente publicaron en una cuenta de Instagram que hoy sería el hashtag Bourdain Day. ¿Y eso de qué se trata? Bueno, se trata de lo siguiente. Ellos le pidieron a los usuarios que agarraran una bebida de su preferencia, vino, té, cerveza, e hicieran un brindis en nombre de Bourdain, se grabaran y lo publicaran en sus cuentas de redes sociales con el hashtag Bourdain Day. Ellos aparecen con esos típicos envases de vino españoles que seguro conoces, los porrones, y hacen un brindis a Bourdain. Entonces no están... Ese porrón, el que levantas y tienes que apuntar y... Madre mía. Y bueno, el video es todo un éxito, lo estamos viendo en pantalla ahora mismo, pero para los que no quieren hacer un brindis hay muchas maneras de celebrar este gran chef. De hecho, el Washington Post publica un artículo nombrando varias de ellas y una la vamos a adoptar aquí en Cuestión de Poder, que es por supuesto repasar sus programas de televisión. Y para eso quiero recomendar un episodio de uno de sus recientes programas, se llama Anthony Bourdain Parts Unknown, que es ese programa en el que nos llevaba a conocer el mundo a través de la comida. Y quiero resaltar el episodio número 6 de la 10ª temporada de ese gran programa que tuvo hasta 12 temporadas, en el que Anthony Bourdain se va a Puerto Rico 5 meses antes del huracán María a explorar la crisis económica y política de la isla a través de la comida. Reto de recordar a Anthony Bourdain, que para mí es fascinante cómo conseguía explicarte la complejidad de un país socioeconómica a través de una conversación en un bar tomándote, siempre comiendo algo que tú decías, uy, yo querría probarlo. ¡Qué envidia! Me quiero ir allá a comerlo. Y qué capacidad de utilizar esa circunstancia tan normal en todo el mundo, que es sentarse para comer y hablar, para explicarte una cuestión política muy compleja, difícil, de una realidad con frecuencia lejana. Así es, por eso lo celebramos hoy. Anthony Bourdain. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y hablando de aniversarios, hoy uno que me hace también especial ilusión, porque es de mi tierra. El arquitecto Antoni Gaudí nacía el 25 de junio de 1852. ¿Saben la Sagrada Familia? Por poner solo, y seguramente el más conocido de sus obras. Antoni Gaudí cambió la historia de la arquitectura y fue el primer arquitecto con 7 construcciones en la lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO. Su contribución al legado de la humanidad debe ser preservado por esta y futuras generaciones. Feliz cumpleaños número 167, señor Gaudí. Antoni Gaudí, para el recuerdo, su obra que hay que inmortalizar con este pequeño aporte que nosotros también queremos hacer aquí en Cuestión de Poder. Y también recordamos hoy los 10 años de servicio de alguien que se retira. La perrita Frida, ¿se acuerdan del último terremoto y lo devastador que fue en México? Esa perrita que se convirtió, perrita rescatista, en la protagonista por sus hazañas. Pues bien, hoy es su último día de servicio. El día de hoy, en la unidad canina de la Secretaría de Marina, Frida, la perrita rescatista, se jubila después de 10 años de servicio. Gracias, Frida, por ese buen trabajo al frente de esa unidad canina
en los momentos más difíciles seguramente para los mexicanos. Y terminamos recordando a Michael Jackson, un ícono de la música, pero también una figura denostada por sus acusaciones o las acusaciones que pesan sobre él de abuso de menores. Hoy lo recordamos con este mensaje. Llámenme loca, pero todavía creo que él fue falsamente acusado de ser un predador sexual infantil. Los testigos más completos en su contra estaban buscando desesperadamente pagos de miles de millones de dólares. Mancharon la imagen de uno de los artistas más grandes de todos los tiempos. Condolencias para sus hijos. Acusaciones que algunos cuestionan, pero que forman parte ya de ese legado que nos deja. Nosotros preferimos fijarnos en el de la música. El otro, la justicia, avanza y llegará a su veredicto cuando tenga que hacerlo. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Nos vemos mañana, confiando que hoy hayan aprendido de los invitados que nos han acompañado. Que descansen. Feliz noche.